Ok, ya. Eso por una parte, ¿ya? Lo segundo, esta clase de hoy, bueno, no les dije, pero espero que estén todos ustedes muy bien, ¿ya? Ahora sí. Comenzando la clase del día de hoy, en esta clase lo que vamos a hacer, vamos a corregir la prueba número 2. Y la siguiente, la próxima semana, corregir la prueba número 3. Y con eso ya tendrían todas las pruebas ya corregidas, ¿sí? Mire, esta prueba no la subo más, pues, obviamente, como la voy a corregir ahora, y además que ya no hay más tiempo para subir más pruebas, eh, ya que no, ya que no hay más clases, digamos, no nos queda tiempo, o sea, sería la última vez este viernes, que lo más probable es que me pidan que suba la prueba T, alguno, este viernes, pero mire, tengo una noticia para las personas que aún estén con promedio rojo. Las personas que aún están con promedio rojo, el día viernes voy a subir un trabajo, ¿ya? Muy parecido. Deje admitir a estas dos personas que entren y les voy a dar la instrucción número. Ahí está, ya. Mire, entonces, el día viernes, este viernes, voy a dar un trabajo que es muy parecido al trabajo que mandé la semana pasada, es decir, de comprensión lectora, ¿ya? Para que se saquen un 7. Hola, hola, Pía. Para que se saquen un 7, ¿no es cierto? Y ese 7 lo voy a promediar con las notas rojas que tenga. A ver, mire, si yo miro el webcast ahora, ¿sí? Hay poquitos rojos, ¿ya? Hay 1, 2, 3, 4, 5 rojos, 6 rojos. Hay personas que tienen, por ejemplo, dos notas rojas. Hay una persona que tiene un 3,5 y un 3, por ejemplo, un 2,9. A esa persona le va a convenir todo el rato dar la tarea porque le voy a promediar su tarea. Por ejemplo, si saca un 7 y tiene un 3,5 en la primera nota, va a subir su nota a 5,2, imagínense, ¿ya? Porque se va a promediar, ¿ya? Si tiene un 2,9 y se saca un 7, entonces el promedio va a ser un 5, ¿ya? Esta tarea la pueden hacer cualquiera el que quiera subir su nota, pero ojo, que es el promedio de la tarea más la nota que quiere subir. Por ejemplo, aquí alguien tiene un 4,1, ¿ya? Esta persona que tiene un 4,1, si se saca un 7, va a subir a 5,5, así que igual le conviene. Pero, por ejemplo, la persona que tiene 6,5 ya no va a subir mucho. La persona que tiene un 6,5 y se saca un 7, eh, va a quedar en 6,8, ya 3 décimas más. ¿Se fija? Así que les conviene a los que tengan las notas más bajas hacer esta tarea para que les promedie y suban su nota. ¿Ok? Y es lo último que puedo hacer por usted, ¿ya? Ahora el que quiere que le suba la prueba 3 de nuevo, se la subo, porque total no la hemos corregido todavía. Y las personas que tienen vacías sus notas, esas personas lo más probable es que no estén ahora en clase, ¿ya? Y lo más probable es que tengan un problema muy grave o hayan desertado, ¿ya? Pero las personas que le falta una nota, le faltan dos notas, esa persona, por ejemplo, aquí hay una persona que tiene la nota 1 y la nota 3 y le falta la nota 2, ya no se la puedo subir de nuevo porque ahora la voy a corregir. Lo que voy a hacer con esa persona, le voy a subir una nueva prueba, ¿sí? Ya, a ver, a ver, voy a ver el chat porque me están escribiendo, a ver, dice, hola, profe, hola, hola, Pía López, ya, ¿quién más me escribió? Ya, ahí está, eh, me escribió la Valeria, dice, a ver, voy a leer. Hola, profe, la nota. Ya, deje de presumir, Valeria. Sí, en la tercera nota es. Sí, en la nota 3. Ah, ya. Mira, todo esto, eh, recuerden que yo actualizo las notas los viernes o los sábados. Ya me puedo demorar un día, obviamente, porque estamos con mucha pega, ¿ya? Pero usted se mete a Westclass el sábado en la tarde, seguro, seguro tiene las notas actualizadas. A ver, pero ¿qué nota actualizada? Por ejemplo, las que me dieron a los que le subí la prueba el viernes pasado se le subieron una remedial el viernes. Esas no, pues esas tienen que esperar hasta este viernes para poder tener su nota, ¿no es cierto? Sino que voy actualizando semana a semana
Por ejemplo, las personas que ya me han enviado el trabajo, perdón, que ya me han respondido el trabajo en Webclass, el trabajo número 1 para la nota 4, este viernes van a tener su nota, ¿no? Se fija, su nota 4, su cuarta nota. Pero no se apure, ya no por eso vaya apurándose, no. La idea es que se saque una buena nota en el cuarto, el trabajo 1, nota 4. Ya. Entonces, como resumen, rapidito, como un pequeño resumen de lo que hablé ahora, la tarea número 1, nota 4, por favor, se responde en Webclass. Algunos me dicen, no, por si acaso le mando el correo, ya, por si acaso mando, ya. Si eso lo va a dejar tranquilo y es un respaldo para usted, mándelo. Pero lo que es válido para mí, lo de Webclass, ¿ya? Ok. Lo segundo, hoy voy a corregir la prueba 2, así que no se la puedo subir el viernes. No me pidan que le suba la prueba 2 el viernes, porque no la voy a hacer. Eh, porque la voy a corregir ahora. Sino que más bien le puedo subir la nota 3 el viernes, si quiere. Ya, pero eso no es el cuento. El cuento es que yo le voy a dar una tarea el viernes muy parecida a la tarea anterior de comprensión lectora. Pueden ser de otros temas, ya no tienen por qué ser de electricidad y de circuito. Ya pueden ser del cosmos, qué sé yo. Pero tiene relación con física, que es lo importante. ¿Ya? Le voy a dar una tarea el viernes para que promedie con sus tareas, quizás con sus 3 notas se las puedo promediar, no tengo ningún problema. Sí, a ver, por darle un ejemplo, si una persona tiene un 3, un 4 y un 6, ese 7 se lo promedio con el 3, le va a dar una nota, con el 4 le va a dar una nota y con el 6 le va a dar otra nota, ¿ya? Así de buena onda, ¿ok? Eh, en fin, entonces, eso va a ser este viernes, ¿ya? Este viernes va a haber una remedial para subir sus notas, que se promedia con las notas rojas o con la nota que usted quiera, ¿ya? Si se saca un 7, ¿por qué no? Ya. Profe, este trabajo para subir notas, puede subir notas de prueba antigua. Sí, pues de eso es, pues. ¿Sí? Es un trabajo. A ver, me voy a explicar de nuevo, mire. Eh, a ver, les voy a dar un ejemplo mejor. Compartir pantalla, entonces, para darle un ejemplo de lo que vamos a hacer. A ver. Acá. Entonces, mire. Si usted tiene como nota 1, nota 2 y nota 3. Ya, vamos a hacer los dos casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Tres casos. Si usted tiene un 1, un 3 y un 5, el primer caso. Segundo caso, usted tiene un 5, me debe la nota 2 y tiene un 6. ¿Ya? Darle un ejemplo. Caso 3, usted tiene vacío, vacío y vacío. Estos son los 3 casos que hay más o menos en Webclass en todas partes. ¿Ya? Mire, yo le voy a dar un perdón, un trabajo remedial. Remedial, ahí está. Yo le voy a dar un trabajo remedial. ¿Sí? Si en este trabajo remedial usted se saca un 7, se lo va a sacar porque está súper papá. ¿Ya? Y lo dio, por ejemplo, lo dio esta persona y esta persona, dieron el trabajo y ambas se sacaron un 7. Yo este 7 lo voy a promediar con esa nota y con esa nota. ¿Se fija? Aquí esta nota le va a cambiar a 6, esa nota le va a cambiar a 6,5 y esa va a quedar vacía. ¿Ya? Eh, la que está vacía, al igual que este caso de acá, me tiene que dar otra prueba, distinta a todas las anteriores, ¿ya? Para los vacíos. No es un castigo, ¿ya? Solamente que es justo para los que estuvieron en clase todo el año y los que dieron pruebas y remediales todo el año, ¿sí? Es justo para ellos, ¿ya? No es una represalia, por si acaso. Es una prueba nueva nomás, ¿va? En las mismas condiciones que los demás. El que me dé las 3 pruebas, me da las 3 pruebas, es así de simple. Eh, en fin, eso es lo que se va a hacer. ¿Hay alguna pregunta con respecto al trabajo? Ahora, si usted en el trabajo se saca un 4, ¿ya? Lo más probable es que no le va a convenir que lo pruebe con esa nota, ni con esa nota tampoco, ¿ya? Sino que más bien quizás le va a convenir que lo pruebe con este tipo de notas, con las notas rojas. Así que ahí voy a ir viendo. La idea es que suba, no que baje, ¿ok?
Y ahora sí, preguntas, chiquillos, chiquillas, preguntitas. No, Ya, profe. ya, está todo más claro que el agua. Ok, la idea es que suba su NEM y no lo baje, porque el NEM es re importante si quiere entrar a la U. Bueno, y si no quiere entrar a la U tampoco, no importa. Hay estas formas de surgir en la vida, no solamente hay que estudiar, ¿ya? También hay otros métodos. ¿Sí? Estudiar sí es bonito porque de alguna forma uno se culturiza un poco, ya, se vuelve menos bruto, de verdad, se lo digo de verdad. En fin, pero hay miles de maneras de surgir, ¿ah? Porque no se nos engruman que la única forma es el estudio. No, no, no. Quizá el estudio sea la única forma de ser un ser humano más integral, ¿ya? No mejor, sino que más integral. Ya, entonces, vamos entonces con a lo que vinimos, ¿no es cierto? Vinimos a corregir la prueba número 2 después de todas estas instrucciones que acaban de recibir, ¿no es cierto?, acerca de las remediales que vamos a tener. Eh, una vez que ya lo dijimos eso, entonces ahora vamos a corregir la prueba número 2. Ok. Les voy a compartir una laminita entonces. Ya aquí está la explicación del trabajo, ok, la cual voy a borrar, ¿no es cierto? Ok, vamos entonces con las preguntitas, que es de la prueba 2. En la prueba 2, la pregunta 1 era la siguiente. Recuerden que además de... chuta, a ver, sí. Recuerden que... Ahí sí, participante, ahí está. Ahora sí. Recuerden que... No me acuerdo qué le decía, a ver. ¿Qué le decir? Se me olvidó. Mire que estoy viejito, ya estoy tato, ya. Se me está olvidando todo. Bueno, la pregunta 1 de la prueba 2 es la siguiente. Dice, ¿a qué magnitud corresponde el desplazamiento de electrones sobre un conductor? A ver, eh, vamos a hacer aquí un repasito rápido de algunas cosas, porque seguramente en la tarea les voy a incluir alguna pregunta de alguna de las pruebas. Puede ser, no sé. Recordemos qué es lo que era la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, si este es un material conductor, por ejemplo un metal, ¿no es cierto? El metal, ¿no es cierto?, tiene electrones libres, ¿ya? Que en realidad no... A ver, me pregunto algo, a ver. Ah, ya, mire, la inspectora está preguntando por el apellido de Valentina Díaz. Ya, por favor, que cambies el nombre. Recuerden siempre ingresar, yo no me di cuenta, inspectora, ya. Recuerden siempre ingresar con su nombre y apellido, ya. Valentina Díaz Infante, ahí está. Ok, ya. Los electrones que están libres, chiquillos, queridos y estimados, los electrones que están libres aquí, bueno, están libres entre comillas, lo que pasa es que están tan lejos del núcleo atómico que se toman como que estuvieran libres. A ver, alguien escribió otra cosa. Ah, gracias, listo. Entonces estos electrones andan por aquí, ¿ya? Están libres. Si yo los someto a una diferencia potencial, es decir, si les conecto una batería, recuerden que el voltaje suministraba la energía a través de un campo eléctrico que crea aquí en el conductor, ¿ya? A través de un campo eléctrico se mueve. Suministra energía para que estos electrones se muevan, ¿ya? Tengan un flujo. Y el movimiento de los electrones corresponde a una corriente eléctrica. Si los electrones están libres y no se mueven, no hay corriente. Ay, profe, pero ¿cómo? Mire, si la otra vez me senté en el sillón, me refregué un poco y después toqué la manilla de la puerta y me dio la corriente. Pues, ¿cómo que no estaba conectado a ninguna batería? Ya. Eso es corriente estática y lo que sufrió usted es una descarga eléctrica. Y aunque no lo crea, a ver, estimado, si aquí está la manilla de la puerta, ¿sí? Si aquí está la manilla de la puerta, eh, y usted tocó la manilla de la puerta y por aquí salió una chispa, ¿no es cierto? Y se generó una corriente. Aunque no lo crea, aunque no esté conectado a ninguna pila, hay una diferencia de potencial entre usted y la Tierra. Ojo, entre todas sus cargas que usted tiene, ¿no es cierto? Ya sea positiva o negativa, ya, está lo mismo, ¿ya? Igual hay una corriente, chiquillos, porque hay una diferencia de potencial entre la Tierra y usted, por eso que se genera esta descarga en ese caso.
O bien, si usted toca a otra persona que está cargada con signo contrario también, se genera una descarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se genera un campo eléctrico entre ellos. Hay un campo eléctrico. ¿Sí? Y si hay un campo eléctrico es porque va a haber movimiento de electrones. En fin, ya eso como un dato aparte. Entonces la respuesta correcta de la pregunta 1 va a corresponder a la letra D. La corriente eléctrica entonces es la magnitud que corresponde al desplazamiento de los electrones. Chiquillos, si los electrones no se mueven, no hay corriente. En el caso de la descarga con la manilla, la descarga ocurrió cuando hubo movimiento de electrones, de hecho. Ahí recién existió la corriente, ¿ya? Cuando se descargó. ¿Fija? Si los electrones no se mueven, entonces esto es simple, po. No hay corriente. ¿Ya? Oiga, y esta cuestión es una cuestión re loca, ¿eh? De verdad que es re loca, ¿sabe por qué? Mire, esto es un adelanto de la materia que viene, que es magnetismo, ¿ya? Que son los imanes, el magnetismo. Si un electrón se mueve, a su alrededor se genera un campo magnético. ¡Ah! Mire, fíjese qué loco, qué potente, qué interesante. Si un electrón se mueve, se genera un campo magnético. Mire, denle una vuelta a eso que le dije, y acuérdese que cuando era chico le hacían hacer electroimanes. Te enrollaba un cable en una pila, en un clavo, te ponía una pila, y ese clavo podía traer cosas. Entonces, profesor, ¿hay una relación entre la corriente y el magnetismo? Sí. Entre la electricidad y el magnetismo hay una relación. ¿Sí? En fin, ya, eso como dato. Pregunta 2. Con respecto a la resistencia eléctrica, ¿cuál de las siguientes aseveraciones son correctas? Con respecto a la resistencia, ¿se mide en ohm? Por supuesto. Depende del material del cual está hecho el conductor también. Recordemos que la resistencia, eh, cuando la calculamos, había un dato que era la resistividad eléctrica del material. ¿Sí? Y tenía un valor. ¿Sí? En la tabla de las clases está. Pero depende del material, por supuesto. Por ejemplo, un plástico es un aislante y un metal es un conductor. Si es un aislante, tiene una alta resistividad eléctrica el plástico. ¿Se fija? Tiene mucha más resistividad eléctrica que el metal. Aunque, como dato, todos los materiales poseen eh, una resistencia eléctrica, aunque sea pequeñita. No existen los conductores perfectos, ¿ya? Eh, a menos que sea un superconductor, que son nuevos, materiales nuevos, que aún así tienen una cantidad pequeñita de resistencia igual. Muy pequeñita, pero la tiene. Y la 3 dice, es la oposición que encuentra la corriente eléctrica cuando circula por un conductor también. Ya aquí son verdaderas todas, ¿no es cierto? La 1, la 2 y la 3. Muy bien. Recuerden que cualquier pregunta me la hacen a través del chat o bien prende su micrófono directamente y me preguntan, pues si aquí eh, somos todos hippies, ¿no es cierto? No hay problema. Número 3. ¿Cuál es la unidad de medida de la corriente eléctrica? Oiga, las preguntas están más que regaladas. Amper, pues. La corriente se mide en amper, el voltaje en volt y la resistencia en ohm. Súper, pero súper facilito. 4. ¿De cuál de las siguientes magnitudes depende la resistencia de un conductor? La resistencia depende del área, ¿ya? Por supuesto, del área del cable. Ojo, si el cable es más grueso o es más delgado, va a cambiar la resistencia. En las diapos hay una fórmula donde sale cómo se calcula en base a la longitud y el área. Depende entonces de la longitud del cable, por supuesto. Mientras más largo el cable, mientras más corto el cable, también depende la resistencia eléctrica. Y depende de la resistividad. La resistividad es la característica de cada material, ¿ya? Así que depende de los tres. Ok, preguntas extremadamente fáciles, ¿sí? Que tuvieron en la prueba número 2. Vamos entonces con la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es el instrumento que permite determinar la corriente eléctrica en un conductor? Es el amperímetro. Mire, yo sé que muchos de ustedes se han quedado con esta duda, no conocen lo que es un amperímetro. ¿Ya? Denme un segundito, que aquí en la repisa que está ahí tengo uno para mostrarse. Mire, un segundo.
Ya, llegué, mire. Déjeme mostrarle esto. Mire, esta cosa que tengo acá se llama amperímetro. Trae dos electrodos. Uno que se conecta aquí y uno que se conecta, depende de lo que quiera eh, calcular acá. Tiene dos electrodos o dos cablecitos. Estas puntas de estos cables, ¿sí? La punta de estos cables es la que se conecta, ¿no es cierto? En serio, en paralelo, los circuitos para poder determinar la corriente o el voltaje. ¿Ya? Ahí están los indicadores, por ejemplo. Este de aquí me indica voltaje, es decir, que si yo coloco acá, me va a indicar voltajes. ¿Ya? En este caso, corriente continua, en este caso. ¿Sí? El voltaje. Acá abajo aparecen un ohm, mire, un signo de resistencia por ahí abajo, ahí. Un signo de resistencia ahí. Por lo tanto, si yo coloco en cualquiera de estos puntos de acá, me va a medir la resistencia eléctrica. ¿Se fijan? Eh, la resistencia eléctrica la voy a poner ahí para que sea más sensible. Lo voy a tomar acá, mire. Ah, no, es muy pequeñita, no sirve. Ah, ya, tengo mal enchufado este, ahí sí. Ahí. Ahora sí. Voy a marcar algún valor, a ver. Ya, pero filo. A ver, en fin, ya no importa. Ese de abajo es para los diodos y tiene un montón de otras aplicaciones. Ahí está para el amperaje, ahí, ¿ya? 10 amperes, ¿se fija? Para la corriente. Y si la coloco allá, me va a marcar los valores de la corriente eléctrica. ¿Ok? En fin, ¿ya? Es para que lo conozcan nomás. ¿Sí? Solo para que lo conozcan se lo estoy mostrando. Vamos entonces, mire. El instrumento que permite medir, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica de un circuito se conoce como amperímetro. ¿Ya? Oiga, y el que mide se llama ohmímetro, sí, pues. Y el que mide el voltaje se llama voltímetro, sí. Por eso que es lo que le acabo de mostrar yo, esto se llama multitester, porque no solamente es un voltímetro, tiene para el voltaje, tiene para la resistencia y tiene para el amperaje. ¿Se fija? Un multitester es lo que le acabo de mostrar, ¿sí? Porque testea todo, ¿cierto? Eh, un dinamómetro es para medir fuerza y un potenciómetro es para medir potencia, ¿ya? Y hay distintos tipos de potenciómetros. Hay potencias mecánicas y hay potencias eléctricas y potencias, distintos tipos de potencia, así que, en fin. Entonces, para medir la corriente no era tan difícil, ¿ya? Si te piden para medir el voltaje, el voltímetro, si es como el nombre está ahí, volt, ohm y amper, ¿se fija? Facilito. ¿Qué representa una corriente de 5 amperes? Fíjese la pregunta 6. ¿Qué representa una corriente de 5 amperes? Facilito, ¿no es cierto? 5 amperes, ¿no es cierto? Como la intensidad es carga partido en tiempo, cuánta carga cruza una sección transversal de un cable en el tiempo. Entonces, la carga se mide en coulomb y el tiempo en segundos. Entonces, 5 amperes significa lo siguiente. Un ampere es un coulomb en un segundo. 2 amperes son 2 coulombs de carga en un segundo. Entonces, 5 amperes van a ser 5 coulombs de carga en un segundo. Ok. Recuerden que cualquier dudita me la hace llegar acá. Ya. Ok, pregunta número 7. Dice, por un conductor fluyen 120 coulombs de carga en 2 minutos. ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica? Fíjese, por un conductor fluyen 120 coulombs de carga, ¿sí? En un tiempo de 2 minutos. Para calcular la corriente eléctrica, tenemos esa formulita que está ahí, ¿sí? Entonces va a ser
corriente eléctrica igual a carga partido en tiempo, y listo, carga 120, partido en tiempo 2 minutos, es decir, 120 segundos, y eso sería un ampere, lo que está ahí. Vamos con la pregunta 8. La pregunta 8 dice, ¿cuánto tiempo demoran 35 coulomb en cruzar por un punto de un conductor en el que circulan 5 amperes? Fíjese en la fórmula que está aquí. Tenemos intensidad de corriente, tenemos carga eléctrica, tenemos tiempo. Tenemos aquí carga eléctrica, es decir, que tenemos esta variable que está aquí, tenemos el amperaje, 5 amperes, tenemos esta variable que está acá, y nos falta el tiempo. Mire, y uno dice que, pero este es un despeje, pues, profe, fácil, ¿sí? Pasa el tiempo para allá, y esto para acá, y me queda que el tiempo es igual a carga partido en intensidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si esto le cuesta mucho, usted reemplaza los valores al tiro. Pues, mire, la intensidad son 5 amperes, la carga son 35 coulomb, y partido en 5, ¿cierto? Perdón, partido en tiempo. Partido en tiempo, ¿sí? Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿El 35 por qué número lo divido para que me dé 5? ¿El 35 por qué número lo divido para que me dé 5? Por 7. Entonces el tiempo es 7. Listo. 7 segundos. Si le complica mucho la matemática, reemplace ahí. Listo, ¿no? Si es fácil esto. Y hágase la pregunta que es correspondiente. ¿Sí? 35 partido en qué me da 5. Y 7. Listo. Se acabó. Vamos con la pregunta siguiente. Que es la pregunta número 9. Entonces la pregunta 9 dice, en un circuito simple, compuesto por una resistencia constante y una fuente de voltaje, se duplica el voltaje. ¿Qué ocurre con la corriente eléctrica? Ley de Ohm. La intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado sobre el circuito, manteniendo constante la resistencia. Ojo con eso, lo expliqué en la clase anterior. Manteniendo constante la resistencia. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué nos dice una relación directamente proporcional? Dice que si una variable aumenta, la otra también aumenta. ¿Cuántas veces aumentan? Tantas veces como aumentó la primera variable. Es decir, que si una aumenta el triple, la otra aumenta el triple. Si esta disminuye a la mitad, esta también disminuye a la mitad. Por lo tanto, si duplicamos el voltaje, entonces duplicamos la corriente también. Súper facilita la pregunta 9, ¿cierto? Pregunta conceptual. 10. Dice, en un circuito simple existe una batería de 90 volts por el cual fluye una corriente de 6 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia eléctrica? Aquí, obviamente, usar ley de Ohm. Con la ley de Ohm, ¿sí? Que es voltaje, intensidad y resistencia. Ojo, esta no es la ley de Ohm, este es un triángulo que estoy haciendo acá para recordar las fórmulas. ¿Ya? La ley de Ohm es esta, y producto de la ley de Ohm, si yo resuelvo todo este entuerto que hay acá, llego a lo siguiente, llego a que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Ya? Este conjunto que está aquí corresponde a la ley de Ohm. Luego, ¿por qué dice la ley de Ohm y pone este triángulo? Es para acordarme de las fórmulas que salen de aquí. ¿Ya? Si yo tapo B, me queda que el voltaje es intensidad por resistencia, que es lo que está ahí. Si yo tapo la intensidad aquí, me queda voltaje partido en resistencia. Intensidad va a ser voltaje partido en resistencia. Si yo tapo la R acá, me queda voltaje partido en intensidad. Me queda voltaje partido en intensidad. ¿Ya? Y si yo veo estas tres cosas, ¿no es cierto? Son tres fórmulas, las tres vienen de acá. Y eso me permite usar esta regla mnemotécnica. Listo.
Entonces, ¿qué me están pidiendo calcular aquí? La resistencia, ahí está. Esa formulita que está aquí voy a ocupar. Entonces, la resistencia va a ser voltaje, 90, partido en la corriente, que es 6. Y esto daría 15, creo. Sí, 15. Ahí estamos. Chiquillos, chiquillas, si hay consultas, dudas, por favor, háganlas llegar a través del chat o a través de el micrófono, ¿cierto? Prender el micrófono y hacer la pregunta, así de simple. Ya, 11, dice, ¿cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula por un circuito? A ver, ahí me escribieron más. Ninguna, profe, ninguna. Déjate de hinchar, viejo. No, mentira. Déjate de preguntar 6 preguntas, aquí nadie quiere preguntar. Ok, vamos entonces con la pregunta 11. ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula por un circuito simple formado por una resistencia de 3 ohm conectado a un voltaje de 24 volts? O sea, el mismo cacho de delante, de 20 ohm. ¿Sí? Entonces me están preguntando por la intensidad de la corriente, y para la intensidad de la corriente tengo la siguiente fórmula. La intensidad de la corriente va a ser voltaje partido en resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje va a ser 24 y la resistencia 3. 24 dividido en 3, supongo que es 8. 8 amperes. Ahí estamos entonces con la pregunta número 11. La 12, que está aquí abajito, que no se ve, está aquí de nuevo, dice lo siguiente. ¿Cuáles son los nombres de los siguientes elementos que constituyen un circuito? Nombrados, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Que así aprendemos alemán y física por la misma plata, ¿ves? De izquierda a derecha. Mentira, alemán. Eso no está ni cerca de alemán. A derecha falta una A, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los nombres de los siguientes elementos que constituyen? Aquí está. El primero es un cable conductor, una línea recta corresponde a un cable conductor. ¿Ok? El segundo corresponde a una batería y el tercero a un interruptor. Pregunta facilísima. Fácil, fácil la pregunta A, ¿cierto? Ok, a ver, batería, interruptor, batería, conductor, batería, interruptor. Ya, esos son los símbolos. Y nos faltaba, quizá hubiese sido bueno agregar un símbolo de resistencia, ¿sí? Eso por el momento, ya, porque hay un montón de símbolos, ya, que tienen que ver con los circuitos. Ok, pregunta 13. El circuito de la figura muestra una pila, una ampolleta y un interruptor. Si se conectara otra ampolleta en serie en el circuito, es decir, si la conectáramos aquí, en el circuito, ¿qué ocurrirá con el valor de la corriente eléctrica que circula por la primera ampolleta? Recordemos que según nuestra ley de Ohm, ¿no es cierto?, la intensidad de la corriente para un circuito que está en serie es la misma que circula por todo el circuito. Es decir, es la misma que pasa por la resistencia 1, es la misma que pasa por la resistencia 2, es la misma que pasa por la resistencia 3, ¿ya? O 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, el valor de la intensidad de la corriente es la misma, que pasa por las dos ampolletas. Es la misma, no cambiará. ¿Se fija? Y punto. Por lo tanto, la pregunta 13, ahí está la respuesta. A ver, si analizamos entonces este circuito, que es en serie, la intensidad de la corriente es la misma, los voltajes aquí son distintos.
Si yo me preguntara cómo se conecta, esto es lo mismo que están midiendo acá con el voltímetro. Si yo pongo el voltímetro ahí, yo tengo el valor de voltaje. Pongo el voltímetro acá, yo tengo el valor del otro voltaje que pasa por la otra ampolleta. La suma de esos dos corresponde al voltaje de la fuente. Entonces, el voltaje de la fuente va a ser igual a V1 más V2 y 6,3, resistencia V3, etcétera, etcétera. Y por último, en un circuito en serie, la resistencia equivalente correspondería a la suma de todas las resistencias. Eso para que lo recuerden. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la corriente no cambia, dijimos, ¿no es cierto? La corriente no sufre ningún cambio. Vamos entonces con la pregunta número 14 y dice así. Ya. En un circuito se encuentran dos bombillas conectadas en paralelo. Las bombillas son ampolletas, ¿ya? Conectadas en paralelo. Entonces, bombilla 1 y bombilla 2. Si una de ellas se quema, supongamos eso, ¿qué ocurrirá cuando se pulse el interruptor? ¿Ya? Es decir, cuando pase la corriente, ¿qué va a pasar? ¿Se encienden las dos ampolletas? No, porque una de ellas se quemó, pues, así que olvídelo. No se encenderá ninguna de ellas, también olvídelo, pues, ya que la corriente puede circular por aquí libremente. ¿Ya? Volver al circuito. Se encenderá solo la bombilla que no esté quemada, eh, por supuesto. Es como obvia, ¿no? Ok, finalmente nos vamos a la pregunta 15. Dice, el diagrama muestra el diseño de una conexión eléctrica realizada por un estudiante. Hizo una conexión en serie, ¿ya? Esa fue una conexión en serie, ¿sí? Y dice, el diagrama, ya ahí está. ¿Qué ocurrirá si el estudiante saca una ampolleta? Supongamos que sacó esa ampolleta que está ahí, ¿sí? Eh, Sacar una ampolleta es lo mismo que hacer como que se quemara la ampolleta, es lo mismo que hacer como que se cortara el cable, en fin. La cosa es que la corriente no va a poder circular por aquí. Y eso quiere decir que esa ampolleta no se va a prender, ¿ya? Esas eran como las dos características de los circuitos en serie y de los circuitos en paralelo, que si están conectadas en serie, ¿no es cierto? Si una se quema, ninguna otra enciende, ¿no es cierto?, en el circuito. Y en cambio, en el circuito en paralelo, si una de ellas, se quema, ¿no es cierto?, las otras siguen funcionando, ¿sí? Es súper, súper simple. Ya. Queridos y estimados, ¿tienen alguna duda, consulta? No, profe, me dice Bárbara González. A ver, espera un poquito. Mire, yo ayer, o sea, yo compré unas cositas por internet y me llegaron hoy día, en la mañana, y son los siguientes cositas, mire. Son portapilas, cables, ¿no es cierto? Soldaduras. Tengo ampolletitas aquí, ¿no es cierto? Sí, ampolletitas. Aquí está el soquete de la ampolletita, ¿cierto? Entonces, la idea de todas estas cosas que compré con un portapilas era, bueno, se supone que tenía que llegar esto la semana pasada, pero llegó hoy día, así que filo. La próxima clase les voy a armar unos circuitos en serie en paralelo y vamos a sacar unas pollitas, vamos a ver si se cumplen esas cosas. Y también les voy a enseñar a usar en un ratito, ¿ya? Nos vamos a tomar un ratito, a usar el tester, lo vamos a usar en este circuito, ¿ya? En fin, eso para la próxima clase.
Eh, entonces, queridos y estimados, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Se nos acabó la clase. Vuelvo a insistir, si alguien tiene alguna cosa, algún problema, o no puede rendir las evaluaciones, o algo le pasó con el trabajo, no dude ningún instante en mandarme un correíto. ¿Cuál es el correo del profe? El mismo que le llega la invitación a clase, saulgabrielhaddad@gmail.com. Cualquier duda que tenga, si no puede dar una prueba, si no puede hacer esto, si no puede cualquier cosa, incluso una pregunta que no, quizás no tenga ni siquiera que ver con la materia, me la hace, no hay ningún problema. Yo en lo posible voy a tratar de responder durante el día, ¿ya? Nada, pues chiquillos, se nos fue la clase. Recuerde que este viernes subo una remedial para subir las notas rojitas o para promediar cualquier nota, en realidad, la que usted quiera. Y nada, quedamos hasta aquí, chiquillos y chiquillas. Recuerden que tienen hasta el lunes para responder la tarea número 1, nota 4. Pues, chao, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chaito, gracias a ustedes.